y después ya arrancamos con el mensaje. Bueno, te agradecemos, Señor, una vez más por tu fidelidad, por darnos un día más, de poder conectarnos con amigos, con hermanos, y te rogamos ante todo que nos perdones, Señor, por nuestras faltas, muchas veces las faltas contra otros, que limpies nuestros pensamientos y que predispongas, Señor, nuestro corazón para escuchar tu palabra. No es el predicador, no es muchas veces lo que esperamos, sino es tu misma palabra hablando a nuestros corazones, y te rogamos que así sea en el día de hoy. Que no sea simplemente un mensaje lindo, sino sea un mensaje que transforme nuestra manera de pensar conforme a la tuya. Quédate con nosotros, bendecí a nuestras familias, bendecí a nuestros amigos, bendecí a aquellos que están alejados de ti, Señor, para que los atraigas y hagas la obra que solamente vos podés hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. El tema, el profeta que nos toca hablar hoy, es el profeta Sofonías. Invito, si tienen sus Biblias, la verdad que yo lo voy a compartir en la versión NTV, así que si no lo quieren buscar, no lo busquen, no voy a hacer un espadeo bíblico, pero levante la mano quien no tiene la menor idea acerca de nada de Sofonías. Yo levanto la mano hasta antes de preparar el mensaje, obviamente. Era un libro en el que, la verdad, no tenía referencia de Sofonías, ni tampoco sabía nada particularmente de él. De hecho, no tenía ningún versículo, es raro en mi Biblia, ningún versículo subrayado de Sofonías. O sea, ya eso indicaba algo. Les voy a compartir la pantalla, ustedes me avisan cuando lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Me hacen un ok? Avi, que sí, ahí está, los tengo algunos en mi pantalla. Entonces, ahí, Sofonías 1:1. El Señor le dio este mensaje a Sofonías. Cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. De Josías, ¿se acuerdan algo? Algo, una cosita. Si yo les digo, díganme con los dedos un número. Josías, les digo un número. ¿Qué número les viene a la mente? 12. No. 8. Él lo dice 4 años después. Empezó a reinar cuando tenía 8 años, ¿no? Entonces Josías, a mí me viene a la mente eso, ¿no? Empezó a reinar cuando tenía 8 años. Entonces decís, bueno, les tiro un dato, si apretan la barra, me parece que esto se dijo acá, si apretan la barra y tenés el mute, para aquella la barra espaciadora, para aquellos que están en computadora, es como que se saca el mute. Entonces, si yo hago una pregunta, no hace falta buscar el micrófono y todo. Si están en la compu, apretan la barra, hablan, sacan. Buen dato. Bueno, entonces, reinó, profetizó Sofonías cuando Josías era rey de Judá. Josías fue rey de Judá entre 640 a 610 a.C., o sea, 30 años ahí. Él profetizó entre que estuvo Josías y antes de que encuentren la Biblia, de manera que estuvo más o menos en el 620 a.C., hace 2600 años, póngale 2650 años, profetizó. Fue el último de los profetas antes del exilio, ¿se acuerdan? La parte del norte se fueron, si mal no recuerdo, con los asirios, la parte de Judá se lo llevan los babilonios, se lo llevan al exilio. Bueno, él fue el último profeta antes del exilio con los babilonios. ¿Es babilonios o babilónicos? Mauricio es el segundo, babilónicos. Las dos, dice. Sí, las dos, está bien. Perfecto, entonces, babilonenses no. Ahí ya estamos tirando cualquiera, perfecto. Entonces. Es como imprimido o impreso, las dos. Entonces, fue el último profeta antes de que se lo lleven los babilónicos exiliados. Y hay una particularidad. Cuando profetiza estos, primero se llevan exiliado al pueblo del norte. Entonces, cuando sucede esto, ya estaban exiliados los del norte. Los del sur podrían haber mirado para arriba y decir, che, portémonos bien, así no nos pasa exactamente lo mismo que le pasó a nuestros primos o nuestros hermanos que están ahí en la otra ciudad.
Bueno, no sucedió eso. Les spoileo un poco, no sucedió eso, no aprendieron del error de sus hermanos y sus primos. Algo también para decir de Sofonías, así tienen un dátolo. Era rey de Judá. Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Generalmente, cuando seguís diciendo la genealogía, es porque tiene algo importante. De manera que se piensa que este Ezequías fue el rey Ezequías. Si uno sigue la historia del pueblo de Judá, estuvo Josías, y de Josías hacia arriba había uno que era Manasés y otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que fueron malos. O sea, Josías hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. El que estuvo antes lo malo, y antes Ezequías, que hizo lo bueno. O sea, justamente ellos dos son los que hicieron lo bueno. Bueno, aparentemente Sofonías tenía cierto parentesco familiar con Josías. O sea, eran primos lejanos, ponele, porque tenían su tatarabuelo, que había sido el rey Ezequías, lo tenían en común. Entonces, eso para identificar de él. Y para que más o menos tengamos de contexto histórico, ya que estamos viendo acerca de los profetas, fue coetáneo, fue contemporáneo con Nahum, fue contemporáneo con Jeremías, con distintas profetas, un poco con Habacuc también, fue contemporáneo a todos ellos. Ahora, ¿de qué habla Sofonías? Sofonías habla del juicio de Dios. ¿Y qué particularidad tiene? Pues yo hablé del juicio de Dios en Nahum hace 2 semanas, que seguramente se lo recontracuerdan y lo tienen bien presente. El juicio de Dios en Nahum era particularmente contra Nínive. En cambio, Sofonías escribe no contra Nínive, sino contra el pueblo de Judá y sus vecinos. Algunos de ellos eran Nínive, o sea, lo mencionan también, pero es el pueblo el juicio de Dios contra ellos. Miren, Geraldine va a leer, esperen que adelanto el slide, así les aparece, del 2 al 3. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. Perfecto. ¿Hasta dónde se le dije? 3. No, todo. Dijiste 3. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto de Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Entonces, fíjense, habla del juicio de Dios. Fíjense, yo ahí marqué en amarillo, resaltado en rojo, palabras fuertes acerca del juicio. Arrasaré, 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 reduciré, borraré, aplastaré, destruiré, acabaré, destruiré. O sea, son un montón las frases recontra fuertes que utiliza Sofonías, o que en realidad el que está hablando en todo esto, si leen Sofonías, Sofonías casi que lo único que hizo fue transcribir lo que le decía Dios, porque salvo el versículo único, el versículo 1, que dice palabra de no sé qué, cada tanto mete un dice el Señor, pero casi que es textual todo lo que dice Jehová. Entonces, si miran, es muy fuerte, y acá yo les puse nada más algunos versículos, pero es muy fuerte cómo habla acerca de cómo los va a castigar. ¿Cómo los va a castigar? Y si yo les digo, che, ¿qué es lo que les molesta? Si yo te digo, ¿qué es lo que les molesta de Judá en el versículo 3 y 4? ¿Qué molesta? Se pueden sacar, apretan la barra espaciadora y responden. Versículo 3 y 4. ¿Qué le molesta que hacían el pueblo de Judá? Perdón, el 4 y 5. La idolatría. La idolatría. Fíjense, aparece en el 4. Rastros del culto a Baal. Sacerdotes idólatras. Fíjense en el 5. Suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Astrología. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Era otro dios. Se da una particularidad
como lo tenemos a Mauricio acá, que eleva el nivel de las clases, me voy a hacer el culto como él. Agarraban de cada pueblo y de cada nación que estaba alrededor algo distinto. Entonces, Moloch era de los, esperen que lo tengo anotado por acá, pero era de una ciudad. La astrología la tomaban de otra ciudad. Baal lo tomaban de otra ciudad. Eso se llama sincretismo. Mauricio, yo lo charlamos como sincretismo, otros lo pueden decir como conformismo. Pero bueno, queda mucho mejor decir sincretismo. Entonces, continuamos leyendo. Fíjense, 7 y 8. Lee. Guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. En ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. ¿Se acuerdan la semana pasada o la anterior? Hablaba Mauri y él decía, cada vez que lean el día del Señor, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Díganlo con la boca. ¿Qué era? Bien, Bien, Avi, bien, Avi. Yo siempre cuando hago preguntas así la miro a Avi, que Avi modula bien la boca, se le puede leer. Entonces, tiene que ver con castigo. Entonces, fíjense, todo lo que está ahí resaltado, imponente día del juicio, gran matanza, castigaré, seguimos leyendo. Sí. Castigaré a los que toman parte en cultos paganos y a los que llenen las casas de sus amos con violencia y engaño. En ese día, dice el Señor, vendrá un grito de alarma desde la puerta del pescado y el eco resonará por todo el barrio nuevo de la ciudad. Un gran estrépito se oirá desde las colinas. Giban de dolor los que viven en la zona del mercado, porque todos los comerciantes y negociantes serán destruidos. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Me encanta esa frase de descansan cómodos en sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Por eso serán despojados de sus posesiones y sus casas serán saqueadas. Construirán nuevas casas, pero nunca vivirán en ellas. Plantarán viñedos, pero nunca beberán su vino. Ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa. Un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia. Un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo, y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvarán el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Leímos el capítulo 1 entero, porque realmente es muy fuerte, si lo leen, la cantidad de referencias que hace a cómo es el juicio. Léanlas ustedes, no se las voy a leer yo de vuelta, pero las tienen ahí, la cantidad de referencias que se hacen al día del juicio y la descripción. Tiene nada más 53 versículos todo este libro, y sin embargo tiene un montón de descripciones que no aparecen en ningún otro lado acerca de cómo va a ser el día del juicio. Ahora, yo marqué algo en verde, que es el motivo por el cual va a haber este juicio. Por haber pecado contra el Señor. El principal motivo por el cual va a pasar todo eso de angustia, de saqueo, de dolor, dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. O sea, la verdad que todo esto tenía un motivo, y es porque habían pecado contra el Señor. El capítulo 2 y el capítulo 3 los vamos a ver un poco más por arriba. Empieza el capítulo 2, si bien empieza con una partecita en la cual el llamado al arrepentimiento, que habla de la oportunidad del arrepentimiento y de procuren hacer lo que es correcto, y de busquen al Señor y procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad, lo que hace después es, el capítulo 1 habla de el juicio a Judá, a su pueblo. Y ahora es como que empieza a hablar del juicio de todos los vecinos y los pueblos satélites que estaban alrededor de Judá. Entonces, entre el 4 y el 7, habla de los filisteos. Ahí yo puse las ciudades, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, o sea, son todos los filisteos. Y sigue hablando de aflicción, destrucción, etc. Sigue hablando de ese juicio. Lo que continúa después, entre el 8 y
en adelante, ahora les digo, a ver, del 8 al 11, es el juicio contra los moabitas y los amonitas. Ahí simplemente destacar, sigue hablando con la misma crudeza, simplemente destacar que, a diferencia de los filisteos, le dice, yo te vi cuando te burlabas de mi pueblo. ¿No? Si en algún momento, y hacemos un paréntesis, alguien se burló de vos por ser hijo de Dios, Dios lo ve. Dios lo ve. En algún momento le llegará el castigo. Fíjense que dice ahí, he oído de las burlas de los moabitas y los insultos de los amonitas cuando se mofaban de mi puerto, de mi pueblo. Fíjense, si alguien alguna vez se burló de vos por ser hijo de Dios, si alguna vez alguien te insultó por ser hijo de Dios, Dios lo vio. Por más de que en ese momento haya parecido que no lo vio, Dios lo vio y eso tiene castigo. Fíjense que sigue hablando de destrucción, aniquilación, desolación, saqueos, pero destaca particularmente de estos pueblos el orgullo y que se burlaron contra Dios. Y eso les iba a llegar el castigo. Continúa después del 12 al 15 el juicio contra Etiopía y Asiria. Hace 2 semanas cuando vimos Nahum, que la capital de los asirios era Nínive. De manera que habla ahí en particular de Nínive, fíjense, Etiopíes y Nínive. Estaba leyéndolo y digo, me suena mal, etíopes. Perdón. Entonces, sigue hablando de desolada, destruidos, juicios, etc. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Nahum y hablamos de Nínive, decíamos que tenían murallas y que tenían una gran explanada, un gran pozo antes de las murallas? Entonces ellos hablaban como que era invencible, la ciudad invencible. Y me gusta cómo se ríe un poco, casi que el que se burla ahora es Dios, acerca de cómo vivían eso. Porque fíjense, en el versículo 14 y 15 dice, la orgullosa ciudad vendrá a ser pastizal para los rebaños y manadas, y allí se instalará y vivirá toda clase de animales salvajes. El búho del desierto y la lechuza blanca se postrarán sobre las columnas destruidas, y sus reclamos se oirán por las ventanas rotas. Los escombros taparán todas las puertas y los revestimientos de cedro quedarán a la intemperie. Esta es la ruidosa ciudad que un día fue tan segura. Yo soy la más grande, se jactaba, yo me lo imagino así. Yo soy la más grande, como que se medio como que le está tomando el pelo. No hay otra ciudad que se compare conmigo. Bueno, sin embargo, ahora miren la ruina en la que se convirtió, un refugio de animales salvajes. Todo el que pase por allí se reirá con desdén y sacudirá su puño en señal de desafío. Entonces, va hablando de los distintos vecinos que había alrededor del pueblo de Judá. Pasamos al capítulo 3. Capítulo 3, como si se hubiera olvidado algo, vuelve a hablar sobre Judá y habla, fíjense ahí, sobre Jerusalén, que era la capital de Judá, y dice que vuelve sobre algo y después termina un poco más arriba con una profecía un poco más feliz. Pero fíjense, porque termina hablando diciendo, bueno, los que van a tomar cautivos a Judá, después ellos también van a recibir el castigo correspondiente. Y termina, déjenme ver, qué aflicción, fíjense 1, 2, qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen. Nadie puede decirle nada, rechaza toda corrección, no confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Sus líderes son como leones rugientes y continúa. Y después, para terminar, termina hablando un poco más arriba, fíjense el versículo 18, o el 17, o el 16, miren, vamos a leer del 16 en adelante. Proclama en Jerusalén, ánimo Sión, no temas, el Señor tu Dios vive en medio de ti. Paso al 18, reuniré a los que añoran los festivales establecidos, nunca más serán avergonzados, o sea, aquellos que de corazón estaban, continuaban, no que servían a Moloch, a Baal y todos esos, y al mismo tiempo a Dios, sino que los de corazón añoraban esos festivales o las costumbres religiosas, los iba a juntar y dice, los reuniré y los traeré de regreso a casa y les daré un buen nombre. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, ahí hicimos un repaso de todo Sofonías. Hay 3 cosas que yo quiero destacar de Sofonías y quiero que se lleven en la mañana de hoy
o en la tarde, en el caso ya que somos internacionales. Hay algo, también me sigo haciendo el culto, que es la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. Dicen que cuando hay una acción o una reacción, previamente hubo una acción, también conocido como causa-efecto. Entonces, para que suceda algo, previamente sucedió otra cosa, y a esa cosa previamente sucedió otra, y todo se va concatenando y va teniendo sus resultados. Yo quiero arrancar de atrás para adelante en 3 versículos que cuando leí el libro me llamaron mucho la atención y los relaciono unos con otros. Tienen que abrir mi Biblia porque los tengo acá marcados, pero no los tengo duplicados. La primera es capítulo 3, versículo 2. Rechazan. Son 3 versículos que los leímos, pero que yo los pasé rápido y que ahora quiero frenar y leerlos un poco más lento. Dice capítulo 3, versículo 2, hablando de Jerusalén o del pueblo de Judá. Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Fíjense, antes de todo este castigo, lo que se destaca es que la ciudad o el pueblo rechazaba todo tipo de corrección. Uno podría hacer preguntas, ¿te acercás a Dios? ¿Confías en Dios? ¿Aceptás las correcciones espirituales que te hacen? ¿Recibís a los que opinan acerca de lo tuyo o los rechazás? Miren, ustedes saben bien, y aquellos que son más viejos saben de quiénes hablo, y aquellos que fueron alumnos míos también. Uno tiene muchos amigos que se fueron apartando, y uno va viendo cómo termina siendo progresivo. Primero, vienen pero su cabeza está en otro lado. Que uno se puede decir, se dejaron de acercar a Dios. Quizás con el cuerpo sí, pero con la mente no. Dejaron de acercarse a Dios. Después dejaron de confiar en Dios. Después dejaron de recibir las correcciones espirituales que uno podía hacerles. Y por último, rechazaban todo. Entonces, uno puede tener mucho cariño por ellos, pero uno ve que se fue dando eso. Primero venían físicamente, pero la mente no estaba en la iglesia. Después dejaron de confiar en Dios. Después dejaron de aceptar las correcciones que uno le decía, al principio las tomaban a bien y después no, y después ya directamente le querés decir algo de la Biblia y te dicen, no, dale, no venga de vuelta con eso, no molestes más. Bueno, fíjense cómo son pequeñas causa y efecto dentro del rechazan. En el pueblo de Israel pasó que ellos rechazaban toda corrección. Cuando a vos te corrigen, ¿rechazás la corrección o la aceptás e intentás mejorar? Es una pregunta para que puedas hacer. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel antes de eso? También lo leímos. Capítulo 1, versículo 5. ¿Se acuerdan cuando decíamos, van a las estrellas y miran el sol, la astrología y todo eso? Este versículo realmente me llamó la atención cuando lo leí. Porque dice, ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Mirá, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, decían que servían a Dios, pero sus acciones mostraban otra cosa. Esta autocomplacencia de sentirse satisfecho espiritualmente con nuestra mediocridad espiritual es lo que mostraba al pueblo, lo que distinguía al pueblo de Judá. Quizás sea uno de los lugares donde Satanás más apunta contra los cristianos. Que estemos satisfechos con la mediocridad espiritual. Que estemos tranquilos en seguir siendo mediocres. Que no intentemos mejorar. Es la tibieza de la que habla Apocalipsis 3:16, cuando dice, los vomitaré de mi boca porque son tibios. Bueno, es esa tibieza, es eso de, no está tan mal, ya está, asisto a la iglesia, punto, ya está bien. Voy los domingos a la mañana, punto, con eso me tiene que alcanzar. Oro los domingos, o los jueves voy a la reunión de oración, o sea, ya, mira, domingos a la mañana, jueves a la noche, ya está, punto. Doy ofrendas, ¿qué más quiere? Punto. O sea, ir poniendo todo el tiempo el punto y decir, con eso ya es suficiente.
esa tibieza espiritual de no querer mejorar y de quedarse en el lugar. En el caso fíjense, el capítulo 1, si se acuerdan, era el más duro de todos respecto al juicio. Y lo que a Dios le molestaba, cuando uno lo va leyendo, es, dicen que sirven a Jehová, pero sus acciones muestran a Moloc. Hay un montón de ejemplos en la Biblia de algunos que dicen que iban a hacer una cosa y hicieron otra. Me viene a la mente Pedro. Pedro dijo que no lo iba a negar. Ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el dijo que no lo iba a negar o con que lo negó? ¿Lo negó? Ahora, nosotros podemos decir una cosa, pero lo que importa son nuestras acciones. Y mi reflexión pasa a, fíjate que del dicho al hecho no haya un largo trecho, sino que la brecha sea chica. Que del dicho al hecho no haya un largo trecho. De lo que digo a lo que hago no haya una brecha. Porque si no, vamos a ser nosotros igual que el pueblo de Judá. Decimos una cosa y hacemos otra. Decimos o seguimos las costumbres religiosas de las fiestas que seguían lo del pueblo de Judá, pero después estaban sirviendo a Moloc. Entonces, fíjate, otro ejemplo de los que dicen, porque el dicen hay un montón en la Biblia. A mí me vinieron 3 a la mente. Uno es Pedro. El otro es Santiago, si mal no recuerdo, es 2:16. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hay un montón de ejemplos en la Biblia que dicen que algo va a suceder y no es. ¿De qué sirve decir que tenés fe si no tenés las obras? Y esto no porque por obras vayamos al cielo, porque vamos por fe al cielo, pero por obras se demuestra, por obras se evidencia. Entonces, podés decir que tenés fe, pero ¿dónde están tus obras? Les digo el tercer ejemplo del dicen que me vino a la mente cuando reflexionaba en esto. ¿Se acuerdan en Mateo 7, cuando está terminando el Sermón del Monte? Y el Señor dice ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Estaban en la puerta, imagínatelo, yo me lo imagino así, tipo guerra, Armagedón, viste, la película y todo eso, zombies, yo qué sé, imagínatelo como que vos quieras, no nos vamos a poner a juzgar ahora. Ahora, están en la puerta del cielo y le dicen al Señor, abrí la puerta, y el Señor les dice, no, ¿por qué? Pero Señor, yo dije que era cristiano, y el Señor diciéndole, salgan de acá, no los conozco. Entonces, ojo, porque al Señor lo que más le molestó a través del mensaje de Sofonías es que decían que eran hijos de Dios, que decían que el Señor era su Dios, pero que sus acciones mostraban todo lo contrario. Cuidado, porque muchas veces rechazás, pero antes de rechazar el mensaje de Dios, ocurre algo previo, que es decís que el mensaje de Dios te gusta, que te satisface, sin embargo, no lo vivís. ¿Y cuál es la tercera palabra que me llamó la atención? Rechazan. Dicen, otro versículo que también leímos, y capaz que hasta pasó desapercibido para vos cuando lo leíste, te invito a que después lo leas completo, el libro, la verdad que me encanta el estudio que estamos haciendo porque uno va encontrando libros que uno no tenía presente para nada, siendo realistas. Y me encanta porque queda toda marcada, por lo menos mi Biblia, ahora que estoy indagando ahí en la NTV, está toda nueva, así que lo único que está marcada son los profetas menores, y ya uno se acuerda, yo por lo menos me acuerdo los resaltadores en qué momento los usé. Entonces, es como que ya sé que este resaltador es todo de la pandemia, ya todo el estudio queda de la pandemia. Capítulo 1, versículo 12, buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén. Esto está diciendo Dios. Voy a buscar con linternas hasta el último rincón más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansan cómodos en sus pecados. Esa era la frase que a mí me gustaba. ¿Se acuerdan que les dije? Los que descansan cómodos en sus pecados. Así los describe al pueblo de Judá Dios. Ya llegaba un punto en el que dicen que son cristianos, pero la verdad es que descansan cómodos, están bien, bien cómodos en sus pecados. Y sigue diciendo, piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Y me encanta que lo distinga encima de ni bueno ni malo,
porque piensan que el Señor no les va a hacer nada. ¿Sabés qué? Si vos lees el libro completo, acuérdense cuando termina el capítulo 3, a los que hicieron lo bueno, el Señor les da un premio. Y a los que hicieron lo malo, el Señor les da un premio, les da un castigo. Ahora, el Señor ve y da en función de eso. Ahora, ¿qué pasó muchas veces antes de rechazar, antes de decir, hay algo previo que es en la cabeza? Que es el olvidarte que Dios ve todo. Que es el olvidarte que Dios premia lo bueno y que castiga lo malo. Muchas veces rechazan porque previamente dijeron o vivieron un conformismo, una autocomplacencia espiritual en la cual se sienten satisfechos con la mediocridad, y muchas veces eso empieza en la cabeza. Piensan que no les va a pasar nada. Piensa en la cantidad de personas que, no sé, se metieron en una adicción y cuando les hablás, ¿se acuerdan cuando vino Fabián Lourenço? Él decía que el hermano, sí, Fabián Lourenço, que el hermano le decía, a mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada, a mí no me va a controlar. Piensan que lo pueden controlar. Bueno, muchas veces la mediocridad espiritual es porque pensamos que no va a pasar nada. Un poquitito puedo negociar con el pecado, no va a pasar nada. Un poquitito puedo zarparme en alguna cosa, total no va a pasar nada. Piénsenlo en lo que quieran, en la pornografía, en las amistades con el mundo, en una adicción, en algo grave, en copiarme en un examen, en aprovechar que los exámenes ahora son virtuales y me puedo andar copiando un poco. O sea, en lo que vos quieras, pensalo, que decís, no, yo puedo negociar con el pecado, total no pasa nada. Bueno, en el caso de Judá, pensaban que no les iba a hacer nada, que no les iba a pasar nada. Ojalá no nos pase a nosotros eso, porque nos puede llegar a pasar, miren, y para terminar, yo quiero mostrarles un videíto, y después les hago un comentario. Díganme ustedes así si ven, si lo escuchan, porque es importante el sonido, porque lo voy a reproducir desde el PowerPoint. Ahí va de vuelta el videito, se los dejo para que lo puedan ver al mismo tiempo. Esto desde la explosión que sucedió esta semana en Beirut. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida como esta chica. Nada, estamos celebrando un casamiento, se está sacando fotos, o sea, está buenísimo. Ahora, pensamos que no va a pasar nada. Sin embargo, la chica no se ve venir que a un par de cuadras de donde ella está, a un par de kilómetros donde ella está ardiendo una fábrica que tiene un montón de nitrógeno y que tiene un montón de fuegos artificiales, que eso va a salir volando todo. Bueno, nosotros vivimos pensando muchas veces que el castigo de Dios es re lejos, no pasa nada, no es algo que debamos considerar ahora. Bueno, pensemos nosotros, y los invito a reflexionar para que pensemos que he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dice Apocalipsis 22:12, pensemos en eso para que no sea como los del pueblo de Judá que piensan que nada bueno ni nada malo le va a suceder. No, no, ¿sabes qué? Cosas buenas y cosas malas van a suceder. Y que eso haga que ese pensamiento haga que del dicho al hecho no haya un largo trecho, que entre lo que decimos y lo que vivimos haya muy poquitita diferencia, que sea exactamente lo mismo. Si esas dos suceden, seguramente no vamos a rechazar el mensaje de Dios cuando nos busquen. Muri, ¿querés tener una palabra de oración? Oramos, Señor, te damos gracias porque nos podemos juntar, gracias por el estudio de los profetas menores, gracias porque domingo tras domingo nos hablas por medio de ellos. Te pedimos que podamos practicar aquellas cosas que hablamos tanto en teoría los domingos, Señor, que podamos, como decía Sebi, vivir una vida auténtica, una vida que refleje que estamos comprometidos con tu mensaje, Señor, y que somos hijos tuyos. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, en nombre de Jesús. Amén.